Bien, y yo mientras estuvo el paro hice un trabajo de salida logística al paro y para ir mirando cómo estaban desarrollándose las cosas y llegaba a la casa y pues me ponía a escribir. Así que esto es un resultado todavía provisional de un artículo. Yo en realidad me interesa mucho este tema porque estoy haciendo un trabajo más de largo plazo, que es básicamente identificar el carácter del régimen correísta y la relación que el gobierno de Correa tenía con los movimientos sociales y con las organizaciones sociales. Entonces me cayó bastante oportuno esto, porque de alguna manera logra terminar, digamos, esta década, pero con una aparente reactivación del movimiento indígena, cosa que ese movimiento había sido bastante golpeado en ese periodo anterior. Yo diría, en primer lugar, que tal vez como un contexto, el gobierno de Moreno sube, ¿no es cierto?, apoyado por las fuerzas de la Revolución Ciudadana y, digamos, logra rápidamente reconstituir el bloque que le sostiene en el primer periodo de gobierno, con un discurso democrático, tolerante, que inclusive atrae a algunos sectores populares, especialmente de aquellos sectores que habían sido maltratados por el correísmo, tipo CONAIE, tipo FUD. Este discurso implica un diálogo, implica una serie de propuestas de carácter democrático, pero que digamos se concreta específicamente en el segundo año con el tema del referéndum. Y en el tema del referéndum básicamente la clave está en la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana, que es precisamente el recurso, la palanca institucional que le permitió al gobierno anterior una alta concentración de poder, especialmente en todo el quinto poder llamado la institucionalidad vinculada con el control, con el Tribunal Constitucional, Electoral, el tema de la Fiscalía, el nombramiento de las autoridades, etcétera, ¿no? Básicamente me parece que este fue, digamos, el objetivo de este segundo año, presidido por Julio César Trujillo, que en el fondo lo que se trata es de utilizar la misma palanca de concentración de poder que tenía el gobierno anterior, pero para reorganizar y dar la vuelta con el mismo sentido alrededor del Ejecutivo y alrededor del presidencialismo. Es decir, este proceso de llamado reinstitucionalización lo que ha hecho realmente es un remedio de un estado de bienestar, ¿no es cierto?, básicamente dirigido a eliminar al caudillo, al odiado caudillo y a sus fuerzas que estaban ocupando distintos puestos en el Estado. Es una contrarreforma para desmantelar muchas de las reformas que había hecho el correísmo durante sus 10 años y desde la constituyente. Pero hay un tercer momento, que es precisamente el momento de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya se habían tomado algunas medidas y que en definitiva plantea una agenda de privatización, digamos, de desmantelamiento de la presencia del Estado en las entidades públicas, en las empresas públicas, el tema del ajuste, una reorganización en definitiva que beneficia al mercado y a los empresarios. Ahí va el préstamo del Fondo Monetario Internacional y ahí están los requerimientos que se han hecho tanto en la ley de reactivación productiva como en la última ley que se ha mandado al Parlamento. Yo diría básicamente que este proceso de esta fase tolerante llega, digamos, a un momento de reinstitucionalización que no cuaja y termina, digamos, en lo que hemos visto, que es un proceso, como ha planteado aquí el colega, de afirmación, digamos así, autoritaria, que de alguna manera lo que está haciendo es refundando, es como hemos asistido en este paro a una refundación del régimen a partir de sus reales intereses y de sus reales objetivos, ¿no? Sostenido además en un bloque, que es un bloque social fundamentalmente vinculado con las cámaras empresariales. Desde el comienzo, la mitad del gabinete estaba formado por empresarios, con una débil
participación política del morenismo, que finalmente nunca terminó de cuajar como un partido político, con apoyo del Partido Social Cristiano y de Creo desde afuera, pero con un acuerdo de gobernabilidad y con una presencia fuerte de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto sobre todo se reafirmó con la presencia de Jarrín en el Ministerio de Defensa, luego del tema del Guacho, y con la presencia de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno. Es decir, este es el bloque que se va articulando y que de alguna manera en medio de este conflicto se ha ido, digamos así, cohesionando. Pero no tiene una, digamos así, no tiene, mi opinión es que no tiene un programa propio, sino que es un programa inducido, por un lado en lo económico, en el Fondo Monetario Internacional, y luego la cooperación que el general Jarrín ha realizado con la Embajada Americana y con el Departamento de Estado en términos de cooperación militar con los Estados Unidos. Entonces, este es el bloque que se ha ido articulando en este proceso, ¿no? Obviamente, la medida produjo, digamos, una respuesta inusitada, ¿no es cierto? Tal vez un elemento importante en estos 2 años y medio que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver con una suerte de desgaste en la legitimidad del gobierno de Lenín Moreno, desgaste que se ha producido por una serie de razones, pero creo que ahí hay un elemento que es importante tomarlo en cuenta, y es que la población de alguna manera esperaba que Lenín Moreno lleve adelante este programa social, ¿no es cierto?, que él representaba y que al mismo tiempo, digamos, sustituya el liderazgo de Correa. Ninguna de las dos cosas se ha realizado. De alguna manera, el periodo anterior, de los 10 años anteriores, fue un periodo en el cual Correa dirigió un tren hacia el progreso y creó una ilusión, digamos, de que íbamos hacia el progreso. Y Lenín Moreno no ha logrado sustituir ese liderazgo, y también, digamos, yo creo que este fue un poco la gota que derramó el vaso, el tema de la eliminación de los combustibles, lo que está llevando, después de 5 años de crisis, no hay que olvidar que estamos ya 5 años en crisis económica, desempleo, ajuste, aumento del desempleo, especialmente de los jóvenes, aumento de la pobreza a nivel rural, lo que lleva de alguna manera es a la desilusión. Pero es una desilusión que todavía está en medio del desconcierto, de la inconformidad, de múltiples demandas que no han sido resueltas y que al final, digamos, estallan en este momento con el paquete de medidas económicas tomadas por el gobierno. Entonces, de alguna manera es como que cada uno de los sectores sociales se da cuenta de que este país paradisíaco que habíamos vivido 10 años antes, digamos, estalla y, digamos, los empresarios no quieren perder, se ven y se encuentran frente a un proceso de dolarización muy delicado y saben que para competir con los países vecinos tienen que afirmarse de alguna manera, y no habiendo recursos monetarios, lo que tienen es básicamente superexplotación a los trabajadores, desempleo, etcétera, etcétera, y todas las medidas que están tomando. Pero también la clase media se da cuenta y percibe, intuye, digamos así, en una situación de una especie de vértigo, de que puede caer a ser un grupo vulnerable, y los grupos vulnerables, pero ya mismo llegan a la pobreza. Entonces es una conmoción que viven y que se cataliza alrededor de este hecho y del desgaste del gobierno de Lenín Moreno y prácticamente la debilidad que demuestra como líder político. Un segundo aspecto que quisiera señalar, aparte de estos antecedentes, tiene que ver con el tema de los actores, ¿no? Por un lado, los choferes. A mí me parece que los choferes fueron la organización que menos fue tocada por el correísmo. Es decir, bueno, hay una tesis de doctorado de Soledad Stoessel que lo demuestra claramente, cómo ese
sindicalismo, digamos así, del transporte, se mantuvo durante estos 10 años y tuvo, digamos, un nivel de interlocución permanente con el gobierno, y el gobierno nunca le afectó y más bien le apoyó, de tal manera que los choferes eran uno de los pocos sindicatos que llegaban enteros en este momento y demostraron su poder el día jueves 3, me parece que fue, el jueves 3 y el viernes 4, el viernes 4 con su paro. Es decir, lograron paralizar el país, pero lo que no esperaban los choferes es que esta arquitectura que ellos lograron construir del paro sea, digamos así, el que rompió la válvula de ese malestar muy extendido de los sectores populares y de los sectores indígenas. En ese sentido, digamos, esta primera arquitectura es la que el día jueves y viernes logra paralizar el país, pero sobre esa arquitectura es que se manifiestan los demás sectores populares, entre ellos los propios choferes, que no dejaron de pararlos durante la siguiente semana porque no estaban de acuerdo con la traición de los dirigentes. Muchísimas cooperativas se mantuvieron, ¿no es cierto?, pero además de eso se desarrolló ya procesos de movilización de colectivos sociales desde el propio viernes, el sábado. Ya las organizaciones indígenas que habían previsto una semana más tarde hacer el paro, sin embargo ya desde ese día estuvieron movilizadas, ¿no es cierto? Prácticamente ya desde el día lunes siguiente la movilización era general. Bueno, el miércoles fue la manifestación de los indígenas. Tal vez algunas observaciones sobre esto. Una primera observación es que en la marcha de los indígenas que vinieron eran indígenas jóvenes, todos armados con palos y con un nivel de, digamos, en la piel de bronca contra esto. Y tengo la impresión siguiente, tengo la impresión de que estos no eran campesinos. O sea, ya no estamos hablando de la conalle campesina de los años 90. Estamos hablando de una transformación profunda de la base campesina e indígena, que tiene que ver básicamente con urbanización, que tiene que ver con precarización, que tienen que ver con, digamos, con jóvenes que no encuentran perspectivas para poder insertarse en el mercado de trabajo. Es el sector que es rechazado por, digamos, la parálisis de la construcción. Vienen a la ciudad, o sea, salen del campo donde tienen una chacrita y donde viven ahí y sobreviven, llegan a la ciudad y no encuentran empleo en la construcción y tienen que volver. Ese sector que brega con el mercado, además es un sector que tiene presencia en todo el país. Es decir, lo que pasó en Guayaquil y el cierre de los puentes por parte de la alcaldesa es una demostración clarísima que el movimiento indígena no es un movimiento indígena regional, es un movimiento indígena nacional, ¿no es cierto? Más joven, menos campesino, digamos, en palabras del marxismo sería subproletariado, o si quieren precarizado, ¿no es cierto?, que es el sector. Pero además de este sector campesino, indígena, subproletario, lo que se llame, hay un proceso de diversificación de la base indígena en lo que estamos viendo digamos, con las élites aymaras. En el caso de Bolivia es una cosa que pasa aquí en menor medida, ¿no es cierto?, en términos de que, digamos, hay un proceso de diversificación económica muy asentado en las ciudades, por ejemplo, a través de la venta de alimentos, a través de los vendedores ambulantes, a través de, bueno, una diversificación del movimiento indígena, además a través de su inserción en el Estado, a través del magisterio, a través de los técnicos y los promotores de desarrollo. Ahora mismo hay una reunión en este mismo edificio de la supuesta Comisión de Derechos Humanos de los sectores indígenas, porque tienen presencia también dentro del Estado. Entonces, es de eso lo que estamos hablando, un proceso de transformación de la base indígena. Pero además es interesante que, siendo esta base indígena, todavía mantienen una base comunal, ¿no? Una organización comunitaria que hasta ahora no lo pensamos. Una de las cosas que me llamó la atención muchísimo es que el señor Leonidas Issa, el día siguiente de que terminó el paro, la principal foto que saca es él y su familia.
Entonces era una foto con 40 ISAs, familias ISAs, ¿no es cierto?, que lo que están revelando es las relaciones familiares que existen dentro del sector indígena. Bueno, eso cruza toda la sociedad ecuatoriana, obviamente, pero en el sector indígena es muy importante cómo la base de interrelación, digamos así, familiar se mantiene y se extiende hacia las ciudades. Las comunas siguen existiendo como espacios de toma de decisiones en una serie de aspectos. Ya no es la comuna campesina de la propiedad comunal que pensábamos en los años, o que mejor dicho, el Luciano Martínez pensaba en el año 90, sino es una comuna diferente, basada en una serie de elementos de identidad. Siguen considerándose indígenas, pero además otra cosa, tienen el poder local. Yo participé, por ejemplo, en el taller de Pachacútec después de las elecciones, y ellos se consideraban victoriosos, mantenían el mismo nivel de influencia en los municipios y en los gobiernos provinciales que hace 30 años. Es decir, esto es un sostén importante porque tienen presencia local y tienen presencia en la Sierra Centro, tienen presencia ahora en el Azuay y tienen presencia en la Amazonía. Entonces, este es el actor del que estamos hablando, un actor bastante transformado. Y, por otro lado, tuvo apoyo de lo que podríamos decir la guerra de los 4 reales, es decir, la movilización de los barrios que se fue creciendo, las movilizaciones en los pueblos. Por ejemplo, las 2 o 3 entrevistas que yo hice a gente de la Amazonía que venía, todos los pueblos les recibieron como héroes a los indígenas que llegaban desde la Amazonía. Es decir, estamos hablando de un apoyo popular bastante importante, considerable, que yo creo que fue lo que midieron los militares al tomar digamos, al darse cuenta de cómo el proceso se iba creciendo y se iba complicando, y las recomendaciones que hicieron al presidente de la República también para el diálogo, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso en el cual hubo un apoyo popular y hubo un apoyo y un levantamiento, digamos, inicial en los barrios de Quito, considerable, parecido a la guerra de los 4 reales, es decir, estamos hablando de otro tipo de movilizaciones poblacionales, aparte de lo que se ha dicho respecto a la movilización de los jóvenes, especialmente en la logística y en lo que significó las universidades, ¿no? Entonces, de esto se trata. Tal vez para ir, digamos, concluyendo en esta situación, una cosa que me parece es que, claro, fue tan largo el proceso de negociación que finalmente nunca terminó de negociarse nada. Es decir, para mí no hay una negociación propiamente, es una tregua que se dio ese día domingo, tregua que yo creo que obedece a esta falta de margen de negociación que tienen los actores en el país. Falta de margen que tiene que ver en parte por la debilidad de las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que no logran procesar políticamente los conflictos, a la presencia empresarial que se daba dentro del gabinete y prácticamente la dirección de la política económica por parte del ministro Martínez, ¿no es cierto?, a esa presencia tan fuerte de la declaración de guerra que hizo el señor general Jarrín, ¿no es cierto? Es decir, esto ve un actor que no tiene capacidad de negociación y que finalmente se siente abocado a un proceso de diálogo que finalmente no termina de cuajar, y que mientras tanto termina el diálogo y sigue habiendo, digamos, su propia agenda del Fondo Monetario Internacional, y etcétera, etcétera, de los cambios que se están dando, ¿no? Y además, la señora Romo sigue en su puesto y el señor Jarrín sigue en su puesto, es decir, no ha habido una modificación y también yo diría de los actores de parte de los indígenas. O sea, los indígenas siempre han tenido un papel importante desde el punto de vista de la movilización, en la medida en que son la fuerza más estructurada del campo popular, y ellos son los que se sientan en la mesa de negociar. Pero en otros momentos la negociación implicaba que el programa que había ofrecido el vicepresidente, que era un programa de reformas, básicamente un programa de programitas de desarrollo rural, no haya sido acogido por la dirigencia de la CONAIE. Y esto tiene que ver además con otro elemento importante. Yo creo que hay un cambio generacional significativo dentro de la CONAIE en la dirección. Es decir, ya no están
los líderes que habían sido los que habían negociado con el Estado, que habían formado parte de este largo proceso de incorporación en el Estado, que finalmente fueron todos los derechos colectivos, la plurinacionalidad, la educación bilingüe, etcétera, etcétera, ganados precisamente por los líderes históricos del movimiento indígena. Es otra generación. Y es una generación que es mucho más joven, por un lado, pero por otro lado es una generación que, bueno, digamos, yo he trabajado un poco el tema a nivel local, básicamente es una generación que es más ecuatoriana. Es decir, que su identidad indígena está absolutamente articulada con una identidad popular ecuatoriana. Y eso creo que es una cosa importante, porque en la medida en que es un sector, los jóvenes que dirigen la CONAIE, que, digamos, defienden no el interés específico del discurso indígena, sino que van y negocian una reivindicación general, la derogatoria de las medidas. Es eso, esa articulación entre esta dirección, este carácter popular indígena de la movilización, el que hace que, en definitiva, ellos se sostengan en esto y no acepten, hasta el momento, hasta el día de hoy, no acepten la propuesta del gobierno. Tal vez algunas últimas observaciones. Bueno, obviamente la estrategia llevada adelante del gobierno, todavía no está muy clara esta estrategia del gobierno de militarización. No está clara porque yo digo, los militares en el Ecuador han sido siempre un poco moderados, ¿no? Es decir, siempre institucionalizados, etcétera, ¿no? No han querido dar bala a los indígenas como en Bolivia, ¿no? Que puede estar pasando. Acá los militares han sido un poco más mesurados. La policía tiene un nuevo carácter aquí, y la policía son 55.000 miembros de la policía que están requete armadas, entre otras cosas por lo que le dio Correa después del 2010. Es decir, todo un proceso de especialización, desconcentración de la policía, afirmación, digamos, de entrenamiento, especialización, etcétera, etcétera. Ahora hemos visto cómo este actor aparece también en Bolivia, muy importante, ¿no es cierto? Y con además con ese uso desmedido de la fuerza que implicó todos esos resultados desde el punto de vista que son bastante considerables desde el punto de vista de la represión en términos de heridos, muertos, detenidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría algunas preguntas. ¿Qué va a pasar con el bloque dominante, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto logran resolver este problema que ha habido entre los partidos políticos? Yo creo que finalmente este hecho de alguna manera funda una clase dominante más articulada, con menos pugnas internas y con una agenda que es la agenda que le pone el Fondo Monetario Internacional y que pone la Embajada Americana. Es decir, esta es la agenda de la clase dominante ecuatoriana, ¿no es cierto? Un Estado cada vez más dependiente. Primera cosa, una democracia, bueno, no hemos hablado del correísmo en este momento, le acusaron al correísmo de ser el responsable del paro de choferes, no lograron comprobar, después que fueron los venezolanos, después volvieron que los correístas habían sido los que les habían utilizado a los indígenas. Bueno, la verdad es que, en síntesis, yo tengo la impresión de que Correa y el correísmo apuntó a un cambio electoral, a un cambio político que no era el elemento central. No tenían la base organizada para hacerlo tampoco. Yo creo que no tienen organización social el correísmo para poder manipular este proceso. Y se visibilizaron y fueron golpeados duramente. Yo creo que el correísmo es un movimiento que tiene mucha identidad, digamos, mucha afinidad, adscripción de una base fuerte de voto duro del correísmo. Eso existe. Y que ellos tuvieron el paro también, pero no tenían organización y ni tampoco lo dirigían. Acusarles a ellos de golpistas me parece, pero parte de la agenda, digamos, porque parte de la estrategia del gobierno fue también llevar adelante una estrategia psicológica. Y una estrategia psicológica implica buscarse un enemigo, y ese buscarse el enemigo significa, digamos, lo que está pasando ahora con los presos que tiene el correísmo en este momento.